Muy buenas noches, qué gusto volver a tener un tiempo de comunión con Dios a través de su preciosa palabra en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Yo quisiera hoy comentar que todos debemos como no pensar que es cualquier tiempo. Yo creo que estamos viviendo un tiempo tan especial que pues todos en el mundo están diciendo que vienen cambios drásticos, no solamente en la política de las naciones, en la economía, en los tratados internacionales. Mucha gente está temiendo lo peor por lo que estamos observando, incluso ya padeciendo, ¿verdad? Algunas naciones y algunas en corto, algunas sociedades y en corto, algunas familias, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Ya hay gente sufriendo y padeciendo las consecuencias de este tiempo. Pero nosotros tenemos que ver mucho más allá y tenemos que pensar, Señor, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos vas a enseñar? Y yo cómo debo actuar para lo que sigue. ¿Qué es lo que debo prepararme para lo que sigue, Señor? Y yo el día de hoy, vamos a hablar de la cuarta declaración de fe. Hemos hecho ya 4 declaraciones de fe respecto al poder de la sangre de Jesucristo. La primera fue: por la sangre de Jesús somos redimidos del poder del enemigo. Es una declaración de fe que usted y yo la debemos conocer, debemos saber por qué lo decimos y estar seguros de ello. Segundo, por la sangre de Jesús fueron perdonados todos nuestros pecados. Qué importante es esto, que no tengamos conciencia de pecado. Todos fueron llevados a la cruz del Calvario y por esa sangre fueron perdonados todos nuestros pecados. Y número 3, por la sangre de Jesús podemos mantener un corazón limpio. Qué hermoso es estar completamente seguros de que tenemos una perfecta comunión con Dios por su Espíritu Santo, porque fuimos lavados en la preciosa sangre de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver el tema de: por la sangre de Jesús soy justificado. ¿Y a qué se refiere la palabra justificación? Viene de la palabra justicia, y la palabra justicia en su definición etimológica es dar a cada quien lo que le pertenece. El Señor dice que va a venir para darle a cada quien según sus obras, según lo que hayas hecho mientras viviste y antes de ser juzgado, Dios recompensará. Y ya lo hemos hablado muy claro, el Señor lo ha advertido. De hecho, fue el motivo de su sacrificio y de su muerte, que nosotros entendiéramos que Él vino para tomar nuestro lugar. Y es interesante la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1, dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que por la fe en Jesucristo nosotros tenemos paz, estamos en paz con nuestro Dios, estamos en paz con el Padre Celestial, no tenemos ningún conflicto, porque no es que nosotros hayamos hecho algo, sino que Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está y pídale a Dios que nos bendiga con esta palabra, que se quede en nuestro corazón tan grabada que jamás se nos olvide, jamás se nos olvide, y la podamos estar declarando continuamente? Vamos orando. Padre, en esta preciosa noche queremos darte gracias, Dios, por tu amor, Señor, porque de tal manera has amado a este mundo perdido, sucio, corrompido, que diste a tu Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, hoy nosotros somos el testimonio de que tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Aquí estamos hoy, Señor, creyendo y reconociendo, tomando, Señor, el regalo, la dádiva tuya de la vida eterna, porque tú tomaste nuestro lugar en esa cruz. Esa cruz era para nosotros, para todos los pecadores de este mundo, mas tú quisiste ir y pagar el precio por nosotros. Nos justificaste delante del Padre. Ya no tenemos nada que nos estorbe para vivir en armonía y en comunión.
Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por venir y enseñarnos todas estas cosas, por revelarnos la cruz de Cristo, por revelarnos el poder que hay en tu palabra, por dar fe a nuestros corazones para esperar en tus promesas. Gracias, precioso Dios, gracias, te amamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús, el Mesías, el enviado tuyo, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa que no tenemos problema ya. Podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Podemos entrar hasta el lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Este es el pase, es la justificación de nuestros pecados. ¿Qué significa ser justificados? Ser justificados no es que hubo alguien o Dios mismo pasó por alto nuestros pecados. No, nuestros pecados siguen siendo abominables, aborrecibles y dignos de muerte. Acuérdese que la paga del pecado es muerte. O sea, no hay otra forma de quitarse el pecado de encima excepto con la muerte. Y esto es que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios y merecíamos la muerte. Pero vino Jesús en una condición de santidad, en una condición de ser el único que podía ofrecerse por el pecado de la humanidad, porque era una vida sin contaminación, una sangre perfecta y limpia, y Él se ofreció a pagar. O sea, que el perdón de nuestros pecados sí se pagó, sí hubo un precio que se pagó y fue con la muerte. Esto es la justificación. Fíjese, en la ciencia, el derecho, es decir, todas las leyes del mundo tienen su origen en el derecho romano. Y el derecho romano es como la cuna del derecho universal, donde se dan todos los principios de las leyes que rigen el universo entero. Para mí, es que todo tiene su origen desde la palabra, desde Génesis capítulo 1, cuando Dios empieza a crear todo el universo y le pone leyes a todo, ¿verdad? Y de ahí viene derivado. Pero bueno, en la ciencia del derecho viene que la palabra justicia es darle a cada quien lo que le pertenece, pero ahí también enseñan que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Miren qué interesante. Nadie, era un principio general del derecho que era, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en que nosotros todos hemos pecado, cualquier pecado es digno de muerte. Si alguna vez usted chismeó, si tuvo envidia, si tuvo celos, si se peleó con alguien, eso dice la Biblia, ¿no? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Si alguna vez blasfemó, si usted hizo chistes malos de Dios y ¿sabe qué? Toda esa gente no entienden el nombre de Dios es santo y tenemos mandamientos de no usarás el nombre de Dios en vano. Bueno, no se diga celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, blasfemias, borracheras, orgías, fornicaciones, adulterios, inmoralidad, toda la basura que hay en el mundo y de la cual nos ensuciamos. Cualquier pecado es digno de muerte y debíamos morir por ese pecado. Pero Jesucristo vino y Él dijo, yo puedo pagar por los pecados de ellos. Y la única paga para perdonar, para limpiar y perdonar nuestros pecados era muerte. Jesús tomó nuestro lugar y murió, no por los pecados de Él, dice la palabra de Dios, está claro, hay testimonio de todos los que lo miraron, pueblos, naciones enteras. Jesús nunca pecó. Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero nunca pecó, sin pecado. Por eso era que el cordero que iba a ser sacrificado por el pecado de los hombres, entonces tenía que ser un cordero limpio y sin mancha. Jesucristo eres ese cordero limpio y sin mancha. Por eso
La voluntad del Padre hoy es que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para el Cordero que fue inmolado, para su Hijo amado, Jesucristo, quien se dio. Dice que no lo agarraron, no lo obligaron, no, Él dijo, yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De manera que Él pagó por nosotros. Yo recordaba y hace poco di el ejemplo de un juez que tuvo que juzgar a un hombre que había robado en un almacén comida porque no tenía para llevar a su casa, sus hijos estaban hambrientos, su familia hambre, y en la desesperación se metió y robó una tienda de alimentos. Lo agarró la policía, lo llevaron ante un juez. El juez observó y dijo, ¿de qué le acusan? Le dijeron, este hombre se metió a un almacén de comida y robó la comida. El juez le dijo, ¿cómo se declara el culpado? Y él dijo, culpable, señor juez, soy culpable. No tenían que comer mis hijos y mi familia y fui obligado, me metí a robar desesperado para llevarles de comer. El juez dijo, bueno, como usted se declara culpable, entonces terminamos este juicio, lo declaro culpable y lo condeno a pasar determinado tiempo en la cárcel, unas horas que ya había pasado, y a pagarle al almacén $50. Y el juez, una vez que juzgó y dio el martillazo, dijo, caso juzgado, que se cumpla la sentencia, se bajó de su estrado, se quitó su toga, se quitó su bombín o su atuendo de juez, sacó su cartera y le dijo, como juez ya lo juzgué y usted debe pagar porque esa es la ley y usted tiene que pagar por ese delito que cometió. Pero como hombre, yo quiero pagar por usted. Y agarró y le dio $100. Pague 50 de multa y pague $50 al almacén que robó y váyase a su casa. Jesús no pagó con dinero, pero Él juzgó el pecado del mundo. Todo el pecado es digno de muerte. Como juez va a juzgar todavía, no ha juzgado, pero esa es la sentencia, la muerte para todos los pecadores. Pero como hombre vino, se bajó de su trono de gloria, se quitó su esplendoroso vestido de rey de reyes, señor de señores, su corona la dejó a un lado, su cetro de justicia, se bajó como un hombre y Él dijo, como juez te he juzgado y mereces la muerte, pero como hombre que me hice por ti, yo quiero dar mi vida por ti, tomar tu lugar. Esta es la justicia de Dios para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Esto es lo que Dios dice, el pecado suyo y el mío va a ser pagado, o ya fue pagado si usted ya es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo? Con la muerte y con la sangre y muerte de Jesucristo. Dios promete que juzgará al mundo con justicia, es decir, cada uno será juzgado según sus obras. Dios es el juez del universo eterno y a través de Moisés y todos los profetas nos advierte de ese día en que viene a juzgar al mundo. Hubo otro ejemplo grande en la Biblia, fue cuando Jesús fue llevado ante Pilatos y Pilatos lo examinó, investigó y no encontró ningún delito en él. Y Pilatos lo quiso soltar varias veces y decía, este hombre, ¿por qué me lo trajeron? No ha cometido ninguna falta digna de muerte, de lo que le acusan no he hallado ningún delito, no se ha hallado nada. Pero ya sabe, la presión, crucifícale, nuestras leyes, decían los judíos, dicen que debe morir porque blasfemó, porque siendo hombre se hace igual a Dios. Pero Roma no contemplaba este delito, no contemplaba este delito. Sin embargo, lo obligaron diciéndole, si tú sueltas al rey de los judíos, a Jesús, a quien te trajimos para que lo sentencies a muerte, tú te haces enemigo de Roma, porque reconocemos solamente un rey, a César, a Tiberio. Y entonces Pilato se vio obligado, presionado por esta trampa de los judíos, del Sanedrín judío, y entonces dijo, bueno, una vez más intentando dejarlo libre y soltarlo, dijo, es costumbre que en estas fiestas yo suelte a un reo. Y llamó al peor de todos, a Barrabás, acusado de sedición y homicidio.
Yo creo que Pilato ha de haber pensado, no, pues seguramente comparado con Barrabás, van a pedir que lo suelte, él no ha hecho nada. Y dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque es costumbre que en estas fiestas yo suelte a un preso y a un reo. Y entonces el pueblo entero gritó, suelta a Barrabás. Y él dijo, ¿qué hago entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, crucifícale. En algún momento todos nos vimos exactamente como Barrabás. El justo por el pecador. El santo por el perverso. Eso es lo que pasó. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Dice la palabra del Señor así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire, Dios dice que pasa por alto los tiempos de ignorancia. Usted y yo un día no conocíamos nada de Jesús. La humanidad entera estaba apartada y alejada y no sabíamos ni de Dios, ni de su amor, ni su misericordia, ni tampoco el castigo que viene para todos los que no acepten a Jesucristo como el pago, la justicia por sus pecados. Pero habiendo pasado ese tiempo de ignorancia, habiéndonos dado tiempo para arrepentirnos, ahora va a venir a juzgar al mundo entero. Por eso dice, arrepiéntase. Arrepiéntase. Jesús dijo, buscadme mientras me dejo ser hallado. Por favor, es el tiempo de arrepentirse de todo su corazón. No juegue, es un tiempo serio. El volvernos a Jesús y hacer uso, echar mano de su sacrificio, de su sangre. Arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón, esto es inteligente. Esto es, de alguna forma, es lo más grande que un ser humano puede alcanzar, puede entender y puede recibir. La salvación por medio de la fe en Jesucristo. La salvación del hombre solo la puede dar el mismo Dios que juzgará el mundo. No hay otra forma, no existe otra manera. O sea, un ser humano no puede ganar su salvación. Las personas hemos hablado, ¿no? Aunque me aísle del mundo, aunque me vaya a una isla solitaria, ahí vas a pecar con tu mente, con tu corazón. Ahí vas a tener que humillarte en la presencia de Dios. De manera que, estando y viviendo en un mundo como este, la verdad es que necesitamos de la sangre del Cordero, del amor de Dios, de la fe, para poder confiar en el sacrificio de la cruz de Cristo. Estar de continuo, no hay de otra. En el Salmo 24, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Oiga, déjeme decirle que la única forma de hallar, de vivir, de estar seguros de que somos justificados, somos salvos, es buscando al Señor de todo corazón. No hay otra forma, nadie puede tener esta condición, no hay forma. No hay ser humano que pueda, no hay sacrificio. ¿Sabe que mucha gente se equivoca pensando que por sus pecados agarran unos látigos con clavos o con espinas y se flagelan el cuerpo, se golpean, otros se van de rodillas
con la rodilla sangrando, otros se matan, se suicidan porque sus pecados son tan grandes que merecen la muerte. Déjeme decirle que nada de eso salva. Todo eso es condenación para la gente. Solamente poniendo su confianza en el que sí era el cordero limpio, preparado para el sacrificio, para hacer redimir nuestros pecados. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Cristo. Pues el mismo por amor pagó con su vida el precio de nuestros pecados. Romanos 5, versos 8 y 9. Dice la Biblia, Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué hermoso pasaje. Qué precioso pasaje. Lo voy a repetir. Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que Jesús no se esperó a que usted se porte bien? Él dio su vida para que cuando usted sepa eso, usted se vuelva a Él de todo corazón, se arrepienta de todos sus pecados, se aparte y empiece a buscarlo de todo corazón y a seguir en sus pisadas y a caminar en su voluntad, haciendo siempre su voluntad. Conózcale cada día más y más. Porque siendo, dice la palabra de Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea, la sangre es la justicia, es justicia para nosotros. La sangre derramada. Cada pecado mío fue pagado con un alto precio. La muerte, sacrificio, dolor, sufrimiento de nuestro, y la sangre derramada de mi Salvador. Porque siendo enemigos fuimos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Gracias a Dios. Por último, manteniendo la fe en nuestro Señor Jesús y sin retroceder jamás. Yo no sé cuánto tiempo, si tiene poco, si tiene mucho, pero hoy es el día de no mirar atrás. Siga hacia adelante. ¿Qué pasos ha dado en Cristo? No se vuelva atrás. No tenga en poco el sacrificio de la cruz de Cristo. Mire, dice la palabra de Dios que los ángeles del cielo que se fueron del otro lado, que renegaron de Dios y se fueron al llamado de Satanás, que no tienen forma de ser salvados porque desobedecieron. Y dice la palabra de Dios, cuánto mayor castigo merecerá aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero, y en otra parte dice que pisoteare la sangre de Cristo. O sea, usted y yo tenemos que verdaderamente aborrecer el pecado, volvernos a Dios con todo nuestro corazón, y por qué no decirle, ser extremadamente cuidadosos. Cualquier pecado, el que sea, que su conciencia le advierta, échelo de su vida. Arrepiéntase, entrégueselo a Dios y cúbrase bajo la sangre preciosa del Cordero. Manteniendo la fe en nuestro Señor Jesús y sin retroceder jamás. No se vuelva, no baje la guardia, no menosprecie una salvación tan grande. En Hebreos 10, verso 35, el apóstol Pablo es uno de los que más tratan la final de estos tiempos, y él establece que mucho más cuando aquel día se acerca, las señales están dadas. Yo sí soy uno de los que creen que estamos a la puerta ya. Estamos a la puerta. Puede ser, no importa realmente si son pocos, muchos, lo que sea, pero ya está a la puerta el fin de estos tiempos. Y a nosotros nos toca estar alerta simplemente. La palabra de Dios nos insiste que no dormamos, que estemos despiertos, velando y orando, porque no sabemos a qué horas, dice la palabra de Dios. Hebreos 10:35 dice la Escritura: no perdáis pues de vuestra confianza, que tiene grande galardón.
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando usted vive haciendo la voluntad de Dios, queriendo agradar a su Dios, esa es la forma de vivir de un cristiano. Así vivimos. Queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Mire, hasta en nuestros pensamientos. ¿Usted entiende eso? Que nuestros pensamientos agraden a Dios. O sea, usted tiene que entenderlo. Es, Señor, no quiero que nada no quiero volverme atrás. Qué vida de la cual tú nos rescataste. Ahora quiero vivir agradándote en todo. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, usted y yo ya sabemos, cuando le pregunten qué es justicia, mira, justicia es que Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Mis pecados merecían la muerte, Él tomó mi lugar, Él murió. Y dice, bueno, la palabra de Dios dice que una vez que tus pecados han sido perdonados, Él nunca más se vuelve a acordar de ellos. En los principios del derecho, del argot de los abogados, es que nadie paga dos veces por el mismo delito. Y mis pecados, mis delitos fueron pagados ya una vez por Cristo. De manera que esto es lo que dice la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es importante que nos mantengamos en una actitud de fe, de cada día limpiarnos, cada día arrepentirnos de todo corazón, cada día no perder la oportunidad de exaltar y darle la gloria al que dio su vida por salvar la nuestra. Gracias a Dios. Le bendigo. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí donde está. Y yo quiero aprovechar este tiempo para bendecirle a usted que ama la palabra, que la sigue, que busca siempre hacer la voluntad de Dios. No se rinda, siga adelante. El Señor está con usted. Él le ayudará, Él no lo dejará. La palabra de Dios dice que tiene ángeles alrededor de nosotros, ayudándonos, Señor. Nos tiene protegidos y guardados con un vallado de ángeles, guardando el depósito de fe que ha puesto en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo esta preciosa palabra que nos ha sido dada y declaramos, Señor, que por la sangre de Jesucristo hemos sido justificados. Señor, que nuestros pecados fueron pagados totalmente en la cruz del Calvario por tu preciosa sangre. Que hubo muerte, Señor, por nuestros pecados. Jesús murió, Él pagó, Él sufrió, pero también resucitó para asegurarnos de que lo que había hecho lo hizo bien. Y por eso te damos la gloria, Señor. Fuimos justificados. Justificados pues por la fe, dice tu palabra, tenemos paz para con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias, Señor. Padre, en este momento quiero pedirte que nos perdones si hemos fallado. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de haberte ofendido, de haberte ignorado, de aquellas cosas que no te agradan, Señor. Si hemos fallado con la mente, perdónanos, Señor. Si con nuestros ojos hemos fallado, perdónanos, precioso Dios. Nos arrepentimos de corazón. Si hemos dicho cosas que no son agradables delante de ti, perdónanos, Padre. Si hemos fallado con nuestro cuerpo, Señor, si no hemos sido leales y fieles, te pedimos que nos perdones, Señor, santifícanos. Echamos mano hoy de tu gracia y de tu misericordia. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando nos hemos irritado, cuando ha habido ira en nuestros corazones, cuando ha habido celos, Señor, cuando hemos contendido en pleitos vanos, Señor. Perdónanos, Padre. Cuando no hemos perdonado a quien nos ha ofendido, hoy nos arrepentimos de corazón y decidimos perdonar, limpiarnos de todas esas cosas. Padre, solo queremos vivir para agradarte. Queremos hacer siempre tu voluntad. Padre, bendigo cada hogar de mis hermanos que nos están viendo y escuchando. Padre, sus hogares, que sean hogares santos, temerosos de Dios. Señor, que tú habitas dentro en cada rincón de esta casa y tu presencia la llena, Señor. No hay nada oculto delante de tus ojos.
como nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo está, Señor, exhibido, todo está en luz. Tú conoces todo, Dios. Por eso, Señor, hoy apelamos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, y nos arrepentimos de todo corazón, de cualquier pecado. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque no nos dejas estar en la ignorancia de tu palabra, y nos haces ver, Señor, que nos equivocamos, que tropezamos. Pero dice tu palabra, 7 veces cae el justo, pero también 7 veces tú lo vuelves a levantar. Padre, gracias porque hoy nos levantas una vez más para seguir caminando en tu voluntad, para hacer tu obra, Señor. Queremos vivir solamente para agradarte. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.